Muchísimas gracias una vez más por haber apartado este tiempo donde queremos hablar de temas muy importantes para nosotros los cristianos y para nosotros como seres humanos. Bienvenidos entonces a este nuevo programa Hablando con los Amigos del Mundo, y tengo un buen amigo mío, es un joven, es un músico, y ahora vamos a comenzar precisamente a hablar de la alabanza, de la adoración, de la música, y quisimos escogerte a vos. Isa, bienvenido. Muchas Gracias gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te sentís? Contento, alegre y también privilegiado de poder estar aquí platicando con usted y con todos los que estamos ahí conectados. Sí, hay muchísima gente que se conecta en diferentes plataformas. Mi gratitud, mi cariño para todos ustedes. Pero queremos charlar de una manera amena, pero de una manera interesante, con base bíblica, porque somos cristianos, pero también con conocimiento y conciencia. Estas semanas vamos a comenzar a hablar sobre Resuena. Resuena es el título de la palabra de Dios cuando se refiere en el libro de los Salmos que debemos adorarle con címbalos resonantes. Y alguien dirá, ¿acaso es Dios sordo para que alcemos la voz tanto o para que usemos música estridente? Bueno, deberíamos comenzar definiendo que la adoración es más que música, que la adoración es más que un estilo de música. ¿Cómo percibir la adoración? La adoración, en mi caso, o como yo la he percibido personalmente, es que, como usted lo estaba diciendo, no se limita a un estilo de música o que se encierra únicamente en la música. Yo lo veo como una respuesta. Cuando yo conozco a quién estoy adorando, yo le doy una respuesta. Cuando conozco a lo que estoy alabando, yo le doy una respuesta. Entonces ahí entra mi vida, mi integridad. Lo puedo comparar yo, pues estoy en un proceso en donde voy a casarme este año. Te vas a casar. Y todo lo que uno mira lo ve con esos Sos lentes. valiente, Pues pero ahí estás lleno estamos. de amor. La valentía se reduce cuando uno tiene un amor muy grande. Sí, te felicito. Sí. Sé que también tu novia y tu futura esposa, Andreita, que le mandamos saludos, que definitivamente si alguien nos está viendo es mi mamá, tu mamá, mi esposa, tu futura esposa. Andreita está en primera plana ahí. Pero ella Sí. también es una adoradora, ella Así también ha encontrado ese camino, aunque tiene una voz, un talento para adorar a Dios. Así es. De esa forma, entendemos que la adoración no se reduce solo a música, solo a un estilo musical, menos a un estilo musical. Si Así no lo es. reduce solo a música, menos a un estilo musical. Es un estilo de vida, es una Así es. manera de vivir que sea agradable a los oídos de Correcto. Dios. Pero me gusta cómo lo estás planteando, porque la adoración entonces es una respuesta. Quiere decir que primero hubo una acción en que nosotros estamos reaccionando a una acción, en este caso a una acción divina, Así es. porque nuestra alabanza, nuestra adoración tiene una dirección y nuestra dirección es Dios. Entre más nosotros conozcamos a Dios, es más fácil alabarlo, hablar de Correcto. sus grandezas. Así Entonces es. ahí es donde entra tu historia de que te vas a Sí. casar. Y entonces, Como una analogía, es comparándolo con una relación de pareja, de matrimonio, noviazgo, tiene que haber una expresión. Yo puedo recibir de una persona amor, pero yo al momento de decirle a la persona palabras de amor, palabras de afecto, estos tienen que venir acompañadas de acciones. Esas acciones se pueden conocer como alabanza, como adoración, dirigiéndonos a Dios. Cuando reconozco que Dios ha hecho cosas por mí, cuando reconozco la obra de Dios en mi vida, yo le doy una respuesta. Entonces, estas expresiones, yo no puedo decirle a Dios te amo y no tener expresiones que lo acompañen. De la misma forma como pasa en una relación. Yo puedo decirle muchas palabras a mi pareja, pero en ese sentido yo también tendría que acompañarlas con acciones. Y ahí es donde se puede manifestar lo que yo estoy diciendo con mis palabras como un acto. Entonces, la alabanza, la adoración son estas respuestas que le damos a Dios por lo bueno que Él ha sido. Y creo que si Dios ha sido bueno con nosotros, tenemos razones suficientes para expresarnos delante de Él. Creo que esa sería una perspectiva, una forma de ver la alabanza y la adoración. una forma de ver la alabanza y la adoración. Aunque nosotros en nuestros programas, de nuestro servicio, en nuestros cultos, en nuestro caso llamamos celebración, nosotros decimos
cuántos minutos para la alabanza y hacemos una diferencia entre la alabanza y la adoración, y por ahí a los músicos se sienten incómodos que les digamos 20 minutos de alabanza o 30 minutos de alabanza y otro tiempo más de adoración. Y me doy cuenta que a los músicos no les gusta que se haga este tipo de diferencia, porque adorar, una vez más, no es música, es más que música, pues. Correcto. Lo abarca pero no agota el tema, y no les gusta hacer la diferencia entre la música lenta, que nosotros llamamos adoración, y la música rápida, la cual dentro de las iglesias llamamos alabanza. Para ustedes los músicos, y lo digo porque vos sos un músico, tocas la guitarra, cantás, y quisiera hacer esa diferencia entre un músico y un adorador. O sos músico, o sos adorador, o son las dos cosas. Creo que en esta diferencia que hay entre alabanza, adoración, más que todo es porque entendemos el sentido que tiene, y por cuestiones técnicas muchas veces se dice vamos a tener alabanza y adoración. Entonces entendemos que se refieren a cantos que nos llevan a exaltar el nombre del Señor y momentos de intimidad en la presencia de Dios. Tal vez esa es la diferencia que tienen una con otra. En mi caso, yo más que ser músico, yo me considero un adorador a Dios, porque puede ser que una forma de expresarme a Dios es la música, pero no me limita la música a poder adorar a Dios en cualquier momento. Entonces, si una persona que es músico y conoce al Señor, tiene este recurso como una herramienta para alabar a Dios. En mi caso, yo tengo una experiencia con Dios, o sea, tengo una relación con Dios que me llevó en un momento a entender que la música era mi forma de comunicarme con Él, que el Señor me habló a mi corazón en un momento en donde yo tal vez no estaba pensando en algo que tenía que ver con adoración, estaba estudiando música. Precisamente yo cuando empecé a estudiar música no consideraba que iba a llegar al momento en el que estoy ahora, en un grupo de alabanza, sirviendo en una iglesia. Simplemente me inscribieron a un curso, a una academia, y yo no veía progreso. Cuando yo empecé a darme cuenta que no avanzaba, yo dije, esto no es lo mío. Le dije a mi papá, incluso yo me levantaba tarde cuando me tocaba ir a estudiar. Yo no quería ir porque me sentía un poco frustrado, que no miraba avance. Y llegó un momento, yo solo aprendí 3 acordes, que son conocidos generalmente como notas en la guitarra. Podría hacer únicamente esos 3 acordes y no sonaba muy bien. Y eso era lo único que estaba tocando, y en ese momento en mi cuarto únicamente estaba yo encerrado ahí, y vino un pensamiento que ahora entiendo que fue Dios hablando en mi corazón, que me dijo que yo no pensaba que la música en mi caso era un talento, era algo que cualquier persona puede aprender y mucho mejor que yo. Y vino un pensamiento y habló a mi corazón, y es que era que cualquier persona puede aprender un instrumento, pero Dios permitió que yo aprendiera para poder entrar en su presencia por medio de la música. En ese momento yo supe que era algo especial que no podía dejar pasar. Me levanté del lugar donde estaba, hablé con mis papás y le dije, mira, yo quiero estudiar música. De ese momento sí me levanté, me empeñé en aprender. Cambió. Fue un punto de quiebre en tu vida. Claro. Entonces yo entiendo que en mi vida la música tiene mucho que ver, pero no se limita únicamente a que si no tengo un instrumento no puedo adorar a Dios. Pero en mi caso, el instrumento que Dios me permitió aprender, yo lo voy a dedicar completamente, porque fue algo que en mi relación con Dios yo lo pude entender de esa manera. O sea, sos un guitarrista. Soy guitarrista. Muy bien. Quiero contarte que yo soy un músico frustrado. Cuando tenía 15 años, mi instrumento favorito es el bajo. Me encantan los sonidos del bajo. Y yo quise aprender a tocar bajo. Tenía 15 años, estábamos en la iglesia y recuerdo que iba a los ensayos de una sola banda que había en la iglesia. Estoy hablando de 1982, 1983, no habías nacido vos. Y entonces le iba a hacer ahí de aguatero, de recoge cables, y al final le decía al del bajo, mira, enséñame a tocar. Y entonces mi penitencia era oír todo el ensayo de alabanza, tratar de ayudarle a levantar algunos cables, y después agarraba el bajo y tum, 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 tum. Y por ahí me aprendí algunas pasaditas, pero luego hubo un accidente automovilístico con mi papá y ahora teníamos que ir al hospital a visitarlo. Ese mismo año, meses después, mi mamá tuvo una enfermedad, también fue al hospital. Y cuando sentí, me desvié de la música, esa pasión, ese deseo, esos primeros tanes que había dado. Nunca había comprado un instrumento, nunca compré un instrumento. Y luego me hice novio de Berlín, que ella sí es un músico, sabe tocar piano.
pero ya no se me dio la oportunidad y vi que mi talento para adorar a Dios es la prédica, es la comunicación. Pero hay algo muy especial. Yo creo que, si bien es cierto, la música no agota el tema de la adoración, de la alabanza a Dios, sí es un factor muy importante. Te lo puedo decir como predicador. La música crea una atmósfera especial, y principalmente la letra que acompaña a esa música. Aquí hay mucha tela que cortar. Sí. Ya hace muchos años recuerdo yo que cuando Marcos Witt comenzó a tener apogeo, algunos decían que era diabólica la música de Marcos Witt porque estaba revolucionando los estilos musicales. Luego mis hijos se hicieron jóvenes y me dijeron: Marcos Witt, eso no es una música tan contemporánea. A ellos no les parecía ruidosa, ni estridente, ni ¿cómo diríamos? Ni diabólica, como algún segmento evangélico en su tiempo así vio a Marcos Witt. Pero por un lado la música, por otro lado la letra de la música. Y creo que ahí sí debemos enfatizar más, porque hacia dónde se están dirigiendo esas palabras, qué mensaje lleva esta palabra, porque culturizamos a través de la música. La gente inteligente se ha dado cuenta que si quiere conquistar un imperio, tiene que culturizarlo. Y para culturizarlo se utilizan diferentes recursos o instrumentos, herramientas para llevar tu manera de pensar, para llevar tu filosofía, para llevar tu teología. Y la música enseña, educa, es pedagógica, pero por otro lado yo reconozco que también crea atmósferas para acercarnos a Dios. ¿Lo miras de esa manera? Sí, y de hecho, si lo vemos en un ambiente general, la música ha marcado tendencias, ha marcado moda, ha influido en el aspecto secular general. Muchas personas que tienen un estilo de vida también lo atraen hasta a ciertos estilos de música. Entonces, generalmente la música tiene que ver mucho con el aspecto cultural, el aspecto social. Ha marcado tendencias, ha marcado generaciones. Los estilos musicales de hace años para acá han cambiado y han surgido algunas nuevas tendencias en la música. Entonces, en el sentido general, la música tiene una influencia que debemos conocer. Y más cuando hablamos acerca de música que alaba a Dios, aunque el estilo musical puede ir cambiando, no podemos dejar de decir que esto tiene un efecto en nuestra percepción de Dios. Cómo nosotros adoramos a Dios, alabamos a Dios, va íntimamente ligado. La música. Y hay varias implicaciones dentro de la música incluso que nos dirigen a Dios. Sí, concuerdo con vos en ese aspecto. Bueno, y en los aspectos que hemos tocado estamos de acuerdo. Pero hay algo que vino a nuestro corazón para invitarte a este programa con los amigos del mundo. Uno, sos mi amigo. Dos, hay mucho aprecio y mucho respeto por tu vida y por la manera que amás a Dios. O sea, el testimonio que tenés, la integridad que tenés. Y sé que hay varios músicos de la iglesia que no solo son músicos, sino adoradores, porque te he visto que venís a la iglesia no solo cuando te toca cantar, no solo cuando te toca tocar, pero no solo venís, sino te he visto disfrutar la alabanza de otros, te he visto conectarte con Dios a través de otros músicos que están interpretando la alabanza. Te he visto danzar, te he visto, y no te digo cuando estás en el púlpito, porque cuando estamos en el púlpito, se lo digo también a los pastores, cuando estamos en el púlpito nos gusta que la gente sea expresiva, que aplauda y no a nosotros, pero que esté reaccionando, interactuando con nosotros. Uno entiende que la palabra está llegando. Así que el predicador cristiano, el comunicador cristiano, esperamos que haya un amén, esperamos que haya una respuesta a la gente, un aplauso, un levantar la mano, así sea. Y yo le digo a los predicadores, cuando ustedes no están predicando, dicen amén. Cuando ustedes no están predicando, levantan la mano e interactúan con el predicador, o solo esperan que la gente reaccione cuando usted lo haga. Y lo mismo se lo digo a los músicos, ¿verdad? El músico quiere que la gente salte, el músico quiere que la gente que esté adorando levante las manos, cierre los ojos, diga aleluya. Y la pregunta es, ¿el músico cuando no está en el altar también reacciona, expresa
como él quiere o ella quiere que expresen cuando él esté cantando. Y lo he visto en vos, y por eso fue una de las cosas que quise invitarte, porque yo te considero un adorador, te considero un músico, porque sabes tocar guitarra, sabes cantar, pero tenés un corazón de adorador, que sin instrumento podés conectarte con Dios. ¿Cómo disfrutas la alabanza y la adoración cuando no estás tocando el instrumento? Y muchas gracias ahí por sus palabras, y también el aprecio es mutuo, yo le aprecio mucho, y hemos tenido acercamientos durante ya en varios momentos hemos podido platicar, y gracias por eso. En mi caso, yo como lo veo, como parte del equipo de la alabanza también, pero como persona que asiste a una iglesia, que nos congregamos, que pertenecemos a un cuerpo, creo que tiene que ver mucho con saber a quién estamos adorando. Porque sabemos que levantar las manos es fácil en cualquier lugar. Tener expresiones, cantar, lo podemos hacer en cualquier lugar. Tal vez muchos han tenido la experiencia. Yo no soy muy fanático del fútbol o de los deportes, pero puedo orar por vos hoy. Algunos no mucho les gusta. Y un paréntesis ahí. Antes de que yo tuviera una relación, Andreita ha sido mi única relación. Y ella parece que sí es fanática del fútbol, sí, ¿verdad? Ella le encanta. Por ella también hay que orar para que regrese un poco más al equilibrio. Ahora yo la estoy llevando más, que conozca al Señor, que se desvíe. Pero me llamaba la atención que cuando veía a mis amigos que tenían problemas porque decía, mira, hoy toca partido, pero también mi novia quiere que la acompañe, yo decía, gracias a Dios yo no voy a tener esa complicación, porque a mí no me gusta el fútbol. Sí, ¿ves? Y la primera vez que hubo un mundial y ya estábamos en pláticas con Andreita, pues ella quería que la acompañara a ver los partidos, y yo, ¿cómo le digo que no me gusta? Pero son los sacrificios los que hace uno con tal de agradar. Pero hablaba acerca de esto del fútbol, porque vemos en un estadio cómo la gente levanta sus manos, gritan las porras de su equipo, y no están jugando en la cancha. Ellos no son los que están dirigiendo el partido, simplemente están participando de otra manera, y se identifican con el equipo y apoyan, y algunos llegan a extremos, pero vemos esa participación desde lejos, desde fuera de la cancha. Podemos decir, como una analogía, que hay veces que nos toca estar en la cancha. Estamos como músicos, como adoradores, dirigiendo la alabanza en la iglesia, pero al momento de no estar en esa posición, no por eso dejamos de ser adoradores, no por eso dejamos de pertenecer a un cuerpo, y no dejamos de conocer al Señor. Y muchas veces, como músicos y como personas que estamos en una posición de responsabilidad también dentro de la iglesia, necesitamos esos momentos, no de dirigir la alabanza, sino de conectarme con la alabanza que está expresando otra persona. Hay cánticos que salen del corazón, y hay veces que necesitamos recibir nosotros también. En la medida que yo conozco que el Señor puede utilizar a cualquier persona, de que Él ha apartado para su gloria, y yo también tengo humildad en mi corazón para decir, no, yo no necesariamente tengo que dirigir la alabanza. Este es el momento de recibir, de estar conectado con el cuerpo, conectado con Dios, desde abajo, desde las sillas, desde donde estamos también participando, como como los participantes de un equipo, de los que apoyan, de la porra de un equipo, que no están en la cancha, pero están formando parte de algo. Entonces nosotros que conocemos al Señor, sabemos que cuando estamos en la iglesia, no es que arriba en el altar adoramos y abajo somos espectadores, sino que todos juntos estamos adorando a Dios. Entonces hacemos un equipo, formamos un equipo para alabar a Dios, para exaltar el nombre de Dios, y ahí es cuando creo que nos fortalecemos unos con otros. Entonces yo no considero que una persona que tenga una posición de responsabilidad en la iglesia deba únicamente asistir o permanecer cuando tiene el privilegio, porque el privilegio es eso, no hicimos nada para merecerlo. Pero también es parte de la responsabilidad que yo tengo, de decir, yo estoy participando en una posición, pero cuando no me toca, cuando no estoy en el calendario, aquí en la iglesia lo hacemos de esta forma ordenada, hay calendarios, hay específicamente fechas en las que estamos participando, pero los demás días no dejo de ser un adorador. Entonces, en ese entendimiento, participamos de todo lo que se hace dentro de la iglesia. Bien, hablando de la música, hablando de ese tiempo que tenemos de hora y media, aproximadamente, que lo compartimos entre la prédica, lo compartimos con la música. Cuando me acerco a los músicos, tal vez más de alguna vez has escuchado que he utilizado el término hagamos un matrimonio o hagamos un equipo, como estás diciendo. Pero ahora no solo con la congregación, que también ellos están adorando a Dios, sino creo que el mensaje
desde una perspectiva pedagógica, es más puntual, es más penetrante, si encontramos un canto que apoye, que casi tenga el mismo espíritu, o sea, tenga la misma dirección, el mismo objetivo que tiene la prédica. Eso me gusta mucho y creo que es más contundente un mensaje que va acompañado con un canto de anillo al dedo, ¿verdad? Que vaya con el mismo objetivo. Pero también creo que se construye una atmósfera espiritual. Diríamos, hay un fluir profético, hay una unción profética, hay un cántico nuevo que puede estar surgiendo cuando estemos ministrando. ¿Ha habido alguna experiencia en algún ensayo donde el Señor los ha tomado y el Espíritu Santo viene y comienzan a balbucear o por lo menos a tener una oración y que le dan vuelta y el Señor los ha tomado? Sí, y nosotros estamos participando en el área de jóvenes en la alabanza y hemos tenido ensayos de directamente cosas técnicas. Sabemos que cada uno tiene un ensayo personal, llegamos a hacer un ensamble, nos conectamos, la mayoría de ensayos tienen esta dinámica por el hecho de que tenemos calendarios de actividades y cada uno creemos y hemos procurado ser intencionales en decir, bueno, aquí venimos también a adorar al Señor, pero cada uno íntimamente debe cultivar esa adoración en el Señor. Claro. Y llegamos a únicamente ensamblar cosas. Pero hay momentos que después tal vez de una actividad donde ya pasó la parte fuerte del trabajo, ya estamos un poco más relajados, empezamos a planificar cosas. Yo como director de un grupo de alabanza he tratado de motivar estos momentos y formarlos intencionalmente, es decir, ya trabajamos la parte técnica, ahora dediquémonos un momento a adorar al Señor, a que nosotros mismos seamos ministrados con la música que estamos ejecutando, que nosotros mismos seamos los primeros en tener esa participación con el Señor, lo que esperamos que suceda el día domingo, sábado, el día que tengamos alguna actividad, lo que esperamos que suceda, seamos nosotros los primeros en experimentarlo, en saber que estamos haciendo algo que está agradando el corazón de Dios. Y recuerdo que han habido varios momentos, pero en este año estábamos preparándonos para algunas actividades y por alguna razón no pudieron estar todos los miembros del equipo de la alabanza. Entonces dedicamos el momento a adorar al Señor y dijimos, en este momento no vamos a tocar nada específico, vamos a ejecutar únicamente una melodía y con base a eso empecemos a adorar al Señor. Y se movió una presencia de Dios en donde una de nuestras cantantes empezó a cantar en el espíritu, después empezamos todos a acompañarlo y se creó un ambiente del espíritu, un ambiente de adoración en donde sabíamos que el centro no era la parte técnica, en donde no era seguir una canción específica, sino era el mover que se estaba dando en ese cuarto de ensayo donde habíamos 4 o 5 personas tal vez, donde no había gente que estuviera escuchando, no estábamos dirigiendo específicamente un momento, simplemente era adorar al Señor. Qué momentos tan especiales. Sí, creo que ha pasado también en algunos domingos y en algunas reuniones donde sí es un culto donde se está transmitiendo y el Señor puede visitarnos de esa manera, que no debemos encasillar porque no podemos encasillar al Espíritu Santo y es una tensión con la cual vivimos con producción que tenemos que dar minuto a minuto, principalmente cuando salimos a televisión. Sin embargo, somos una iglesia del Espíritu, creemos que el Espíritu Santo se mueve en la alabanza, no menospreciamos ese recurso de la música. Creo que es importante y que debemos llamarnos a un equilibrio. Creo que en este podcast eso es lo que pretendemos decirles a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. No creo que la mayoría que nos esté escuchando sean músicos como tales, deben haber algunos. Ya dijimos que tu mamá, tu novia, mi esposa, pero de pronto hay otros músicos que nos están oyendo, pero el grueso de nuestra audiencia son personas como yo, que no somos músicos, pero sí somos adoradores y que no porque no seamos músicos no podamos levantar la voz, alzar la voz, no desde el púlpito porque tenemos que hacer las cosas con excelencia. Sin embargo, desde nuestra silla, yo me disfruto a cada banda musical cristiana. Me enfoco en la letra me hace sentido, me hace pensar en Dios. Procuro utilizar mi cuerpo para conectarme con Dios. Nosotros podemos ver este tema y quisiera llevarte hacia ese punto, porque si bien es cierto,
Dios no es sordo, que tenemos tiempos donde en silencio, con nuestra boca cerrada, pero nuestra mente está concentrada en Dios y estamos hablando con Dios. Hay momentos que no es pertinente, no es oportuno, no viene al caso que yo me ponga a hablar recio si voy en un autobús, por ejemplo, o voy en el auto y otras personas van hablando atrás. No me voy a poner yo a hacer una oración en alta voz. Todo tiene su tiempo. Pero reconozco que la Biblia espera que yo alce la voz, que levante mi voz. Por eso esta serie que estamos abordando en la iglesia, que se llama Resuena. Resuena es una invitación a que hacernos oír. O sea, no es una invitación a pasividad ni a bajo volumen. Resuena es una invitación a levantar nuestra voz. No digo a gritar exactamente, pero a que mi voz se escuche, a que mi instrumento musical se escuche, principalmente Dios. Porque la Biblia nos invita a que alcemos nuestra voz, que lo hagamos con júbilo, que lo hagamos con expresiones fuertes, incluso con danza, que es una expresión corporativa. Entonces, sí debe ser del corazón, pero ¿qué importancia tiene levantar la voz? ¿Qué importancia tiene levantar nuestras manos? ¿Qué importancia tiene mover nuestro cuerpo? Sí, y es un punto muy importante porque si vamos, a mí me gusta mucho tal vez profundizar un poco en palabras y estudiar a profundidad algunos temas. Y cuando vamos a la raíz de la palabra adoración, la palabra adoración está dividida en 3 partes. Tiene un prefijo, un verbo y un sufijo, los cuales representan dirección, acción y efecto. Estas 3 partes conforman la alabanza. Es decir, cuando hablamos de adoración no podemos dejar de lado que tiene que tener una dirección, saber a qué estamos adorando. Tiene un verbo que es la acción, la manifestación de eso que estamos reconociendo que es digno de recibir alabanza y el efecto que esto produce. Entonces, si implícitamente dentro de la adoración está la palabra acción, es una expresión, sabemos de que necesitamos expresarnos delante de Dios. Dios nos invita a que cuando nos acerquemos a Él, sepamos primero que le conocemos a Él, que nuestra adoración va dirigida únicamente a Él. La palabra nos enseña y conocemos al Señor de que Él es el único digno de recibir nuestra alabanza. Y cuando más lo conocemos, más tenemos razones para adorarlo. Y eso tiene que ir acompañado de una expresión, de alzar nuestras manos. La Biblia nos enseña que hay formas de expresarnos que denotan varias cosas. Celebración, estamos en alegría cuando acabamos de ganar un examen de la universidad. Celebramos cuando la chava que nos gustaba nos dijo que sí. Celebramos también. Pues cuando tu equipo de fútbol gana, también celebramos. Cuando tenga un equipo de fútbol, vamos a celebrar. Pero cuando hay estas acciones que a uno le traen satisfacción, uno celebra y tiene expresiones. Y he visto a las personas más retraídas en el momento de alegría donde sacan la parte más... Ese es un punto importante, qué bueno que lo estás mencionando y aquí quisiera sumar y abonar, porque cada uno de nosotros tiene un temperamento, tiene una forma de ser, tiene una manera de proyectar sus sentimientos y no podemos encajonar a todos los seres humanos de la misma manera. La psicología antigua nos habla de 4 temperamentos, ¿verdad? Sí. Y por ahí yo fui formado en esa escuela. Ahora la psicología moderna, ya no quiero usar esos mismos términos de ser melancólico, flemático, colérico y sanguíneo. Pero como quiera, todos tenemos una manera de ser y nos empatamos o nos identificamos con ciertas formas de alabanza. Algunos son más contemplativos y entonces en la música lenta, en esto que llamamos adoración, se sienten más identificados. Otros que son sanguíneos, podríamos decir, que se les da muy fácil gritar, muy fácil hablar, muy fácil moverse, son más expresivos, de pronto se sienten más atraídos a la alabanza, a la música rápida, a danzar, a moverse, a gritar, un grito de júbilo, levanten las manos. Sin embargo, lo que estás diciendo, aún las personas con un temperamento, digamos, no tan expresivos, más retraídos, que yo me considero así, en esa estructura, en ese paradigma psicológico, yo me considero una persona, diríamos, colérica, melancólica,
y no soy sanguíneo, por naturaleza no soy sanguíneo, aunque todos tenemos una dosis de algo. Sin embargo, entendí, por tanto leer la Biblia y por tanto observar mi propia conducta y compañeros míos, como decís vos, que son muy pasivos, que así es su forma de ser, así los hizo Dios, pero cuando están enfrente de una celebración, sí sonríen. Ujú. Cuando están enfrente de que su equipo ganó o que le dieron la visa estadounidense o que la joven le dijo que sí o a la inversa, el joven de la vida se le declaró, entonces dice que sí, se expresan. Ujú. Y creo que si alguna vez nosotros hemos expresado alegría de una manera resonante, de una manera visible, porque aplaudimos, porque nos pusimos de pie, porque nos abrazamos con otro, lo deberíamos hacer con el Señor. ¿Por qué? Así es. Porque Dios es más grande que esa victoria futbolística, esa victoria económica, esa victoria artística, esa victoria emocional. No hay victoria más grande que conocer a Dios y que Él nos haya perdonado nuestros pecados, entender la revelación de la cruz, entender que tenemos un destino eterno. Es suficiente para nosotros brincar, saltar, danzar, dar un grito. Porque si alguna vez lo hicimos, se vale hacerlo para el Señor. Sí, y la Biblia nos invita a que lo hagamos expresivamente, es decir, que la alabanza es algo interno que uno puede sentir en el corazón, pero el hacerlo visible es la manifestación externa de la fe interna que yo tengo, de lo que yo creo en mi corazón y lo que yo he recibido de parte de Dios. Yo vengo y lo presento delante de Él, como hay momentos que son para postrarse delante de la presencia de Dios, y a gente como yo que somos un poco más pasivos, mi temperamento es flemático, melancólico, o sea, son dos temperamentos pasivos. A través de lo que he aprendido, cómo he conocido al Señor, me he dado cuenta que es necesario expresarlo, es necesario manifestarlo, porque si yo lo creo en mi corazón, incluso para confesar la salvación, no solo basta con creerlo, porque yo lo puedo guardar en mi corazón y yo lo creí, pero la Biblia nos invita a que lo expresemos, que con la boca se confiesa para salvación. En la alabanza y la adoración, también nuestro cuerpo es el medio que Dios nos dejó para expresar esa alegría, esa emoción, lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Todas las expresiones que Dios nos ha, todas las bondades que Dios ha tenido a nosotros son razones para expresarnos delante de Él. Visiblemente. Todo lo que le ha hecho por nosotros. Mi querido amigo Isa, gracias por estar con nosotros. De cariño te decimos así, te amas Isaí, pero gracias. Es una bendición. Te felicitamos. Este año vas a saltar, vas a danzar, vas a expresar con júbilo, sí. Porque te vas a casar, entiendo, a finales de este año, así en diciembre. Felicitaciones. Y me imagino que le has dedicado canciones a Andreita. Inspírate en el Señor, inspírate en ella y que Dios te dé una buena canción hacia Andreita. Te quiero agradecer. No nos alcanza el tiempo, seguramente más adelante te invitaremos para seguir charlando y conversando en este programa de Los Amigos Comundo. Muchas gracias. Gracias, pastor, gracias por la invitación y me siento contento, feliz y seguiremos platicando más adelante. Amén. Gracias.